Bienvenidos a esta meditación reflexiva. Hoy vamos a explorar juntos la repetición de patrones en nuestras vidas. Vamos a descubrir por qué ocurren, cómo nos afectan y, lo más importante, cómo podemos romper esos ciclos para avanzar hacia un cambio positivo. Antes de sumergirnos en este tema, encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o acostarte con la espalda recta y libre de distracciones. Vamos a enfocarnos en la respiración. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación y cómo el miedo se disuelve. Respira naturalmente. A lo largo de nuestra vida, es común notar que ciertos patrones se repiten una y otra vez. Tal vez te has encontrado en relaciones similares, has tomado decisiones repetitivas que no son siempre las mejores para ti, o has experimentado las mismas emociones en diferentes situaciones. Pero, ¿por qué sucede esto? Estos patrones repetitivos a menudo tienen raíces profundas en nuestro subconsciente. Desde una edad temprana, nuestras experiencias, especialmente aquellas más significativas o dolorosas, moldean nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Estas creencias, a su vez, guían nuestras acciones y reacciones de manera automática, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Por ejemplo, si crecimos sintiéndonos inseguros o no valorados, es posible que busquemos inconscientemente situaciones que refuercen esas mismas emociones, ya que, aunque sean dolorosas, nos resultan familiares.
Nuestro cerebro tiende a preferir lo conocido, incluso si lo conocido nos causa sufrimiento, porque lo familiar nos da una falsa sensación de control. Sé consciente de tu respiración. Exhala lentamente por la boca. Quiero que pienses en un patrón que has notado repetirse en tu vida. Puede ser un tipo de relación o una reacción emocional recurrente. Mientras sigas respirando tranquilamente, pregúntate, ¿has sido testigo a lo largo de tu vida de una situación similar? ¿Cuándo fue la primera vez que notaste este patrón? ¿Qué creencias o miedos lo alimentan? ¿Qué es lo que te retiene en esta situación? ¿Qué parte de ti se siente más segura al mantener este patrón, a pesar que te cause sufrimiento? Y exhala lentamente por la boca. Ahora reflexiona sobre cómo este patrón te ha afectado. ¿Te ha limitado? ¿Qué oportunidades crees que has dejado pasar al mantener este patrón? ¿Qué has perdido a causa de ello? ¿Qué emociones predominan cuando este patrón se repite?
afectado tus relaciones interpersonales. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén la respiración durante otros 4. Exhala por la boca durante 4 segundos. Repite 2 veces este ciclo de respiración. Es importante entender que estos patrones no persisten porque estemos destinados a ellos, sino porque nuestra mente los ha adoptado como una especie de mecanismo de defensa. La buena noticia es que, al traer conciencia a estos patrones y sus raíces, podemos comenzar a desarmarlos e iniciar un proceso de transformación y adoptar enfoques más saludables y positivos. Todo depende de ti. Sé consciente de tu respiración. Imagina ahora que eres capaz de romper este ciclo. Visualiza una versión de ti que ha superado este patrón y ha encontrado nuevas formas de responder, de actuar o de sentir. ¿Qué acciones has tomado para revertir estos episodios? ¿Qué pensamientos o creencias nuevas has adoptado para cambiar este ciclo? ¿Cómo se siente actuar de manera distinta a lo que solías hacer? ¿Cómo influirá esta nueva forma de actuar en tus decisiones futuras? ¿Cómo cambiarán tus relaciones interpersonales al haber roto este patrón de forma definitiva? Respira profundamente mientras te enfocas en esta versión de ti. Repite mentalmente: estoy lista para liberar este patrón y abrirme a nuevas posibilidades.
esta intención se arraiga en tu ser. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén la respiración durante otros 4. Exhala por la boca durante 4 segundos. Repite 2 veces este ciclo de respiración. Que concluye esta meditación, recuerda que la clave es ser consciente del patrón que estás viviendo y elegir de manera diferente para cortar el ciclo repetitivo. Si te resulta difícil, considera buscar apoyo profesional. Mereces vivir de manera plena y libre. No tengas miedo de explorar nuevos caminos. Toma una última inhalación profunda. Luego exhala lentamente y comienza a mover suavemente tu cuerpo. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Gracias por tu tiempo. Bendiciones.